Comentario con una orientación escatológica a las lecturas de la misa del jueves 3 de mayo del 2018, festividad de San Felipe y Santiago Apóstoles. Bien, en las lecturas de hoy, pues el Salmo responsorial es el conocido Salmo 19, 18, según las numeraciones, en donde se habla pues de las estrellas de la astronomía sagrada. Tantas veces he comentado este salmo. El estribillo es: a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Bien, pues yo he sido sorprendido un poco por este texto. Como saben ustedes, pues yo he seguido elaborando, trabajando lo que pueda sacarse de la astronomía sagrada, y tenía algunas conclusiones que pensaba todavía no sacar. Habían sido confrontadas ya con algunas personas y había decidido personalmente pues esperar a que pasaran unos meses, probablemente todo el año, antes de sacar estas conclusiones. Pero se ve que al no ver hoy ninguna otra temática que pudiera sacarle una punta escatológica, se ve que el Señor quiere que las divulgue antes de lo que yo pensaba. Bien, entonces el comentario de hoy también he tardado un poco más en elaborarlo y probablemente no tengo ya tiempo de sacar para el siguiente, porque he tardado 2 días en hacerlo. El comentario de hoy está relacionado con los anteriores, sobre los tiempos, las posibles de los temas de la astronomía sagrada, las posibles fechas al final, porque la astronomía termina encajando con fechas. Yo no puedo mover las fechas en las que hay conjunciones, etc. Entonces pueden ver como comentarios de referencia el del 28 de diciembre, que explica lo que son las conjunciones, especialmente de la señal de las primicias. El del 6 de enero, que habla sobre los Reyes Magos, sus virtudes, etc. El 7 de marzo, que habla del patrón profético de las fiestas mosaicas en general. El del 11 de marzo, que trata sobre los plazos de Daniel y el paso al reino eucarístico, también de forma general. El del 27 de marzo, que habla del patrón profético utilizando ya los tiempos de Daniel, patrón profético de la pasión, utilizando los tiempos de Daniel, y que, bueno, pues les mostré unas posibles fechas que ahora voy a comentar. El del 28 de marzo insistí en esos datos del 27 de marzo, utilizando la señal de Guadalupe en las estrellas. El del 7 de abril, en el que hablé de cómo evangelizan las estrellas. Y bien, en resumen, pues son 7 comentarios que de un modo u otro pues llevan a los patrones y a las estrellas. La astronomía sagrada, lejos de ser algo olvidado por los anteriores desencajes o encajes que no han sido tales, pues sigue siendo una herramienta que ayuda a la vigilancia de los tiempos. Este comentario muestra de nuevo señales precisas hasta ahora no consideradas, señales en las estrellas, señales en los tiempos. Los Reyes Magos sabemos que siguieron las señales de las estrellas para encontrar a nuestro Señor en su primera venida.
Y nuestro Señor dijo que para su segunda venida también habrá señales en las estrellas. Por tanto, conviene no olvidar la astronomía sagrada, si bien aunque no haya dado frutos en los primeros intentos. Pues ahora vamos a ver qué es lo nuevo que saca. En cualquier caso, las estrellas, la creación es la primera fuente de la revelación. Lleva impresa la firma de su autor. Dios empieza a revelarse hacia el mundo exterior precisamente por su propia creación. Dios dijo: haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día y la noche y para que sirvan como signos. Y para las estaciones, los días y los años, que haya lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra. Y vio Dios que era bueno. Era bueno que sirvieran como signos de medir el tiempo. En otros comentarios he hablado de cómo el tiempo atómico no es constante. Los procesos atómicos, sin embargo, los procesos orbitales gravitatorios sí lo son. Por tanto, el Señor vio que era bueno y nos dijo que midiéramos los tiempos no con relojes atómicos, sino con relojes orbitales. Y Él ha ligado a las señales en las estrellas, pues ha ligado precisamente signos. Nos levantamos todos los días, nos acostamos, tenemos la Pascua, tenemos los calendarios debido al movimiento de las estrellas. Pero hay que leer a través de lo material visible, lo espiritual invisible. Lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Se ofuscaron en sus razonamientos los hombres y su insensato corazón los sabios. Se entenebreció, jactándose de sabios, se volvieron estúpidos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Bueno, pues en el comentario del 27 y 28 de marzo, si no recuerdo mal, pues enseñé cómo los tiempos de Daniel, pues a partir de la fecha, están predichos a partir de la fecha de la abominación de la desolación, que es un 9 de Av. No estaban concretados inicialmente en los años que podrían ser, simplemente que siendo un 9 de Av en un año, pues luego la gran tribulación se desarrollaría hasta durante un máximo de 1335 días, que terminan, curiosamente, en muchas ocasiones, en algunos años, empezando en algunos años, terminan en algunos otros años, en el 15 de Nisan, que es la fiesta de la Pascua. Bien, entonces, pues les mostré a partir de la abominación de la desolación, pues cuando ellas llegan hasta el santuario purificado, 1290 días hasta lo que Daniel llama el desenlace, y 1335 días el dichoso el que llegue hasta ese momento. Bien, entonces, haciendo una tabla que les mostraba aquel día, pues de todos los años de aquí hasta el año 34, pues veíamos que tan solo se cumple que terminan desde un 9 de Av en un 15 de Nisan, en esta tabla, en 5 ocasiones. Una ya ha transcurrido y las próximas por venir pues empezarían empezando en el año 2019, o empezando en el año 2022, empezando en el 2027, empezando en el 2030. Al cruzar esto con las posibles fechas de milagro, de acuerdo con Garabandal, pues realmente nos quedábamos en que la única posibilidad en que de los años en que se llega al 15 de Nisan era
después la del 2019. Bien, esta era la única posibilidad y vamos a entonces al seguir trabajando sobre este, pues comprobado algunas otras cosas. Lo curioso es que en estas fechas, como única posibilidad, astronómicamente tan solo en una de ellas, el 28 de Tebet, que sería, que tampoco es exactamente ninguna de las fechas inicialmente, es de 1260 días, que no es un plazo del Apocalipsis, no es de Daniel. Daniel es 1290. Entonces, en esta fecha pues había una señal astronómica. Por tanto, pero tampoco es que estuvieran las señales astronómicas muy desligadas, porque, por ejemplo, el pacto entre muchos, que sería pues 1239 días antes del 9 de Ab, pues hubiera sido en el 19 de marzo del 16. No hay conjunción en el pacto entre muchos. Pero bueno, en el 11 de abril tampoco, del 19 tampoco hay ninguna conjunción. Es el milagro simplemente, pero no hay ninguna conjunción. En el 9 de Ab no hay ninguna conjunción, pero sí la hay el 11 de Ab. O sea, 2 días después hay una conjunción que es Venus-Sol, que es en Leo. No está en el mismo día del 9 de Ab, sino 2 días después. El 20 de octubre, que sería el final de... el 20 de octubre del 22 sería el 25 de Tirri. El 23 de Tirri es el final de Tabernáculos. Pues lo mismo, hay un desfase de 2 días, vuelve a haber una conjunción con un desfase de 2 días de Venus-Sol en Virgo. Esta es la única que encaja con los 1260 días después del 9 de Ab, el 21 del 1 del 23, que sería 28 de Tebet, como les he dicho. Y el 1 de marzo del 23, que sería cuando se terminan el plazo de los 1335 días. La siguiente conjunción ya es Venus-Júpiter, que no cae en 15 de Nisan, no cae en ningún. Por tanto, señales astronómicas de esa única opción de la tabla que acabo de mostrarles, pues solamente hay una, y hay otros 2 días con un desfase, otras 2 veces, de otras 2 fechas, que tendrían un desfase de 2 días en las conjunciones posibles. Bueno, entonces, volviendo a analizar esa tabla, empecé a hacer premisas de una nueva hipótesis, o por qué había surgido la hipótesis que les acabo de mostrar. En todas las hipótesis siempre he utilizado que el año del milagro fuera el mismo que el mismo del año de la abominación de la desolación. Ahora, en esta premisa, para hacer una nueva hipótesis, digo, no, podría ser el año del milagro distinto del año de la abominación de la desolación. En su momento acepté que el año del milagro fuera el mismo de la abominación de la desolación, porque las señales astronómicas que marcaban el intervalo de 70 semanas de años, 490 años, desde la aparición de Guadalupe, obligaban a comprimir, a poner el milagro y la abominación de la desolación en el mismo año, porque si no, no se cumplía el plazo de 490 años desde la aparición de Guadalupe. Ahora bien, ahora que ya no se ha cumplido ese plazo de las 70 semanas de años, no hay por qué, antes de esas hipótesis, pues en los años 2010, etcétera, pues yo siempre pensé que el aviso y el milagro son preparación anterior para la última semana de años de Daniel. El aviso y el milagro son las últimas oportunidades antes de meternos
en el tiempo de la tribulación. Por tanto, podría intentarse ver si se puede construir una hipótesis posible separando el año del milagro del año de la abominación, poniendo el aviso y el milagro antes de la semana de años de Daniel, la última semana de años. Esto permitiría cumplir un tiempo de 7 años tras la invasión de Gog que Ezequiel profetiza en el 39, 9-10, que si ponemos el milagro en el mismo año que la abominación de la desolación, este tiempo no se cumple nunca, se quedan en 5 años en el mejor de los casos, 4 años y medio. Por tanto, esto, aunque lo había notado anteriormente, sin embargo, pues ante el cúmulo de otras evidencias, pues pensé que no, que sería algo, un máximo posible, pero no una realización de los 7 años. Dice el 39 de Ezequiel: entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel, de esos donde se dirigió la invasión de Gog, quemarán en una hoguera todas las armas, escudos y adargas, arcos y flechas, mazas y lanzas. Con ellas harán el fuego durante 7 años. Aprovecharán todo la energía del ejército invasor para utilizarla en unos tiempos en donde, por el aviso, pues no es fácil tener energía, porque el mundo ha quedado, después de la invasión de Gog y del aviso, pues muy destrozado. Y sigue diciendo: no acarrearán leña del campo. Los demás, pues sí, los de otros lugares del mundo tendrán que buscar la energía en la leña del campo. Ni la recogerán en los bosques, porque hará el fuego con las armas. Despojarán a quienes habían despojado, cogerán el motivo de sus depredadores, oráculo del Señor Dios. Por tanto, entonces, para construir una posible nueva hipótesis, pues la premisa es desligar el año del milagro del año de la abominación de la desolación y de este modo poder cumplir este dato que hasta ahora, si los juntábamos, no se podía cumplir. Bien, entonces, volviendo a la tabla que acabamos de construir, la misma tabla, pues hemos visto entonces que debe terminar en un 15 de Nisan, en una segunda Pascua, y hemos visto que esta era la opción primera. Bueno, pues al separar milagro de abominación, pues entonces tenemos que venir por la columna de la izquierda y ir probando todas las opciones a ver si siendo en esta fecha o en esta el milagro, ¿verdad?, luego es posible que se cumpla todo el resto y efectivamente, pues con la situación en que el milagro sea el 13 de abril del 2023, pues se cumplen todos los plazos perfectamente de esta otra opción que también termina en Pascua. Lo fuerte de esta situación es que sí que hay en todas las fechas importantes que ahora iremos viendo señales astronómicas con un simbolismo importante. Empecemos por el milagro. El milagro sería la fecha, hemos visto, aquí estamos, 13 de abril 2023. Entonces, ¿qué pasa en el cielo el 13 de abril de 2023? Recordaron ustedes que yo siempre uní el milagro a la señal de la mujer. Entonces, curiosamente, ahora, en ese día, hay una conjunción, el día del milagro, que es Júpiter y Sol. Júpiter
pero esta conjunción se da justo opuesta a donde está Virgo. La señal de la mujer es la mujer vestida de sol, la luna a sus pies, etc. Fíjense que la luna está a los pies de Virgo. Y la mujer está vestida de sol, pero no iluminada porque el sol esté dentro de Virgo, sino iluminada de frente. Y fíjense en una cosa muy curiosa, y es que como Júpiter está en conjunción con el sol, pues efectivamente, si nosotros vemos a Virgo desde atrás, veremos en el vientre de Virgo a Júpiter. Si la vemos desde delante, veremos también que está iluminada por el sol. Está, como dice el Apocalipsis, vestida de sol y con Júpiter. Júpiter en su vientre, en esta posición. Pero es que además está en situación de conjunción. Bueno, entonces, en los estudios anteriores sobre la señal de la mujer, siempre Júpiter representa el Mesías en astronomía. En la hipótesis anterior que proponía el milagro y la señal de la mujer el 13 de abril del 2017, fecha ya pasada, Júpiter era visible en el vientre de Virgo y la luna tocaba sus pies. El sol iluminaba a Virgo desde el lugar opuesto simétricamente en la eclíptica, donde más o menos está en esta nueva posición, o sea, en la misma situación, desde enfrente. Iluminaba a Virgo. Pero Júpiter estaba visible dentro del vientre de Virgo. Entonces la fecha de la señal se ajustaba a las condiciones temporales, además indicadas para el milagro de Garabandal. Esta fecha era posible el milagro. Otros prefirieron ver la situación astronómica de la señal de la mujer en el día 23 de septiembre del 2017, que era semejante a la anterior, salvo que el Sol también estaba en la constelación de Virgo. No solo Júpiter estaba en el vientre de Virgo, sino el Sol también. Y además había 3 planetas unidos a 9 de las estrellas de Leo, porque Leo tiene muchas más estrellas, que parecían conformar una corona de 12 estrellas sobre la cabeza de Virgo. Entonces, aquella fecha no tenía ningún encaje con las posibles fechas de milagro, porque estaba en septiembre, y las fechas de milagro son en marzo, abril o mayo. Y entonces, pues yo nunca atendí a esta posibilidad, aunque sí que hubo mucho ruido en internet sobre que la señal de la mujer iba a ser en este día. Ese ruido, el origen de esta interpretación, pues procedía de unos intérpretes protestantes que la realizaron al ver por primera vez, pues como unos 6 meses, un año después de que yo propusiera esta otra situación como señal de la mujer. Bien, en esta nueva hipótesis sugerida, Júpiter y el Sol tienen una conjunción el día 12-13 de abril del 2023, que es fecha de nuevo posible de milagro de Garabandal. En diversas ocasiones yo he explicado las razones por las que no se debe separar ambos sucesos, es decir, la señal de la mujer del milagro. En el canal de YouTube lo he explicado en este vídeo, Astronomía Sagrada, Fin de los Tiempos, fecha de la señal de la mujer, el vídeo o milagro vídeo 3 de esta serie, o en el seminario Hipótesis Proféticas de la Ciudad de México, en el 4.º vídeo de la serie. Entonces, el milagro de Garabandal será el mayor milagro después de la resurrección de Jesucristo. Ocurrirá en el cielo y viene para convertir a todo el mundo. Esto me hace pensar que no será una situación astronómica cualquiera, o que no marque la propia... por eso siempre lo he unido. Ese mayor milagro para convertir a todo el mundo que ocurre en el cielo tiene que ser estar ligado a la señal de la mujer del Apocalipsis. En esta nueva fecha, el Sol y Júpiter iluminan el vientre de Virgo desde atrás, desde el lugar opuesto simétrico de la eclíptica.
Si nos situamos delante de Virgo mirando la constelación como se mira la imagen de la Virgen de Guadalupe, veríamos a Virgo vestida de sol y a Júpiter en su vientre. Por tanto, esta es otra forma de cumplirse la señal de la mujer, no pensada hasta ahora. En una proyección ortográfica, la proyección anterior era estereográfica, en donde veríamos esto es la esfera, fíjense la eclíptica, Virgo en este lado de la eclíptica, el meridiano ese día, del día 13, pasa exactamente por el vientre de la Virgen, para que tomen nota, y el Ecuador está aquí. En el momento, el meridiano norte-sur es el que pasa por el vientre de la Virgen. Bien, fíjense que además es curioso cómo a los pies de Virgo está la luna. Y a su vez se puede seguir manteniendo, si se quiere, también la hipótesis de la corona de estrellas formada por estrellas de Leo. Pero en cualquier caso, lo que interesa en esta esfera es ver qué pasa en el lugar opuesto, diríamos, a esta esfera. Entonces, esto sería la vista sur. La vista norte nos permitiría ver el lugar opuesto. En el lugar opuesto vemos, aquí está el meridiano, norte-sur, aquí es el norte, que más o menos a la misma altura sobre el Ecuador, fíjense, a la misma altura, por tanto está diametralmente opuesto, tenemos a Júpiter y el Sol, que son los que iluminan a Virgo aquí. Y además Júpiter está en el meridiano, por tanto está en el vientre simétricamente. Vistas estas estrellas desde delante de Virgo, si pudiéramos subirnos, o si pudiéramos estar en esa posición, perforando en la esfera celeste. Entonces, esta es la señal de la mujer, el día previsto en Garabandal. Bien, pero es que no basta con eso, sino que las 4 fechas y hechos claves de la última semana de Daniel son el comienzo de la última semana, que está determinado por el pacto entre muchos. La fecha central de la última semana, que es la abominación de la desolación. La purificación final de la tierra por el fuego, que sería el castigo, y la aparición del nuevo cielo y nueva tierra. Cada una de estas 4 fechas, que son las fechas clave de la última semana de Daniel, pues resulta que está señalada por una conjunción celestial con un simbolismo muy preciso. Veamos una a una. El comienzo de la última semana de años. En los estudios anteriores se comprobó que los años de Daniel hay que medirlos con años lunares de 354 días. La fecha central de la semana corresponde al 9 de Ab, por tanto se calcula de ese modo la tabla de fechas que acabamos de ver del comienzo de este comentario. Entonces el hecho inicial es el que dice Daniel: hará una firme alianza con muchos, el pacto entre muchos, durante una semana. Entonces hay que restar al 9 de Ab de la tabla 3,5 años lunares, que equivale a 1239 días. Por tanto, la fecha posible del pacto entre muchos, la fecha posible del pacto entre muchos, pues sale esta, el 21 de marzo del 2024. El 21 de marzo del 2024 hay una conjunción de Venus con Saturno. Saturno siempre sabemos que es el mal, Venus es la Virgen. Está esta conjunción en Acuario,
justo, que es el Espíritu Santo. Por tanto, el Señor quiere decir que nada ocurre sin que Él lo permita. Pero fíjense bien cómo esta fecha, que se deduce por la resta de 3 años y medio lunares, sobre un 9 de Ab posterior, pues resulta que tiene una señal astronómica. La fecha central de la última semana de Daniel se marca por la abominación de la desolación, que es el hecho ligado a la mitad de la semana. Nuestro Señor asegura que se repetirá esa profecía que ya se daba por cumplida en Antíoco IV, con el tiempo de los macabeos. Ahora, cuando se vuelva a cumplir, el templo ya no es el templo de Jerusalén, el templo es el relacionado con la Eucaristía. Bueno, pero las dos destrucciones anteriores del templo, la de Nabucodonosor y la de Tito, coincidieron en el día 9 de Ab, separadas por más de 600 años. Por tanto, es de esperar que se cumpla este patrón profético temporal en la nueva destrucción, en la nueva abominación de la desolación. El 9 de Ab, calculado en la tabla inicial que cumple los plazos de Daniel, corresponde al 12 de agosto del 2027. Bueno, pues en ese día coincide con una nueva conjunción de Venus con el Sol. Recuerden esto, que siempre lo he enseñado muchas veces. La primera destrucción fue por Nabucodonosor en los caldeos, año 586 antes de Jesucristo. La segunda es la del templo de Zorobabel, Josué y Herodes, el año 70 después de Jesucristo, y en el mismo día del calendario hebreo, lo cual es una carambola impresionante, el 9 de Ab. Por tanto, la tercera, pues pensamos que también puede ocurrir. Lo curioso es que, efectivamente, en el 9 de Ab del año 27, que es el 12 de agosto del 27, hay una conjunción de Venus y el Sol. Conjunción que está en Leo. Bueno, pues ya van 2 fechas importantes y 2 conjunciones. Si queremos, 3 contando el propio milagro, que es una conjunción. Acuérdense que la probabilidad de ocurrencia de las destrucciones del templo en un 9 de Ab, que antes era el 5.777, curiosamente ahora va a ser el 5.787, hay 10 años de diferencia sobre la inicialmente prevista. Pues esto es se puede calcular las probabilidades de que esto ocurra, y sale que se necesitarían 1 millón de creaciones para que se cumpliera una vez esta señal. Pues ahora resulta que no solo pensamos nosotros que es el 9 de Ab, sino que las estrellas marcan que es el 9 de Ab también. La tercera fecha es importante en la última semana, es el castigo por el fuego. El castigo por el fuego, dice, pero ahora los cielos y la tierra, custodiados por esa misma palabra, están reservados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En ese día el pecado será arrojado fuera del mundo, por lo que se ajusta proféticamente al patrón de la fiesta de la expiación, que se celebra el 10 de Tirri, que es una de las fiestas de otoño, que están todavía sombra de bienes futuros, dice San Pablo en Hebreos 10:1. Entonces, en ese día también coincide la verdadera Navidad. Pueden ver el comentario del 19 de diciembre. Es curioso que la Navidad es el día que nuestro Señor entra en el mundo. Sea el mismo día, años después, 2000 y pico años después, en que el demonio va a ser echado del mundo, el pecado va a ser echado del mundo. Tiene su lógica. No pueden convivir. El 10 de Tirri, calculado en la tabla inicial que cumple los plazos de Daniel, corresponde al 7 de octubre del 2030. Pues resulta que el 7 de octubre del 2030
hay una conjunción entre Venus y Mercurio. Mercurio es como el notario en el cielo. Y efectivamente, el castigo por el fuego se da en una conjunción, está cerca el Sol, entre Venus y Mercurio. Curiosamente, en uno de los recientes comentarios les mostraba esta otra opción de los que he citado, esta opción de cómo se dio la Cruz del Sur el día de la verdadera Navidad. Si hubiera sido el 1 de Tirri, o 29 de agosto del año -2, la Cruz del Sur no coincidía con el meridiano del Sol en su cenit. El meridiano, cuando el Sol pasa por el meridiano norte-sur. Estaba la Cruz del Sol como un poco desplazado. Si fuera el día de Tirri, la cruz estaba prácticamente sobre el meridiano de norte-sur. Y si fuera el 15 de Tirri, como fechas posibles del nacimiento del Señor, que ya expliqué con los plazos de San Lucas, pues estaba desplazada ya en la cruz del sur hacia la izquierda. En la opción 1 que se mostró el otro, la cruz del sur estaba desplazada o a la izquierda o a la derecha del meridiano. Curiosamente, en la opción 2, la cruz del sur del día 10 de Tirri, del día en que viene el Señor al mundo y que también se va a salir el pecado del mundo, estaba perfectamente centrada sobre el meridiano norte-sur. Bueno, y la última fecha es la nueva creación, la nueva tierra. Según el patrón de las fiestas mosaicas, la fiesta de tabernáculos o de las tiendas que se celebra entre el 15 y el 23 de Tirri tiene un doble significado. Entrar en la tierra prometida, que entró después de 40 años el pueblo elegido, y comenzar a vivir en una morada permanente. Ya no se vivía en tiendas, se vivía en casas de piedra. Y por otro lado, el dar gracias a Dios por las cosechas del año. Bien, pues el primero de esos objetivos coincide completamente con la nueva tierra que esperamos. Nosotros también esperamos entrar en una nueva tierra. Eso es exactamente lo que dice San Pedro. Nosotros, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva, en los que habite la justicia. Vamos hacia una nueva tierra, hacia una tierra prometida. Bueno, pues el 15 al 23 de Tirri, calculado en la tabla inicial que cumple los plazos de Daniel, termina el día 20 de octubre de 2030. El último día de la fiesta de los tabernáculos es el más importante. El último día es el 23 de Tirri, que coincide en el año 2030 con el 20 de octubre. Pues ese día hay una conjunción entre Venus de Venus con el Sol en Virgo. Esta es la conjunción Venus-Sol, que además está muy cerca de la estrella Espiga, espiga de trigo. Está hablando de la nueva espiga, de la nueva Eucaristía. Bien, lo curioso es que está también en Virgo. Esta tierra nueva tiene que ver con Virgo, con el Sol, con Venus, que es la Virgen, con la espiga, que es la Eucaristía. Y además, recuerden que el nacimiento de la Virgen había ocurrido en una conjunción Venus-Sol. La aparición de Guadalupe había ocurrido en abrirse una nueva época. Aquí se abría otra nueva época con la llegada de la Virgen. Había ocurrido también en una conjunción Venus-Sol. Ahora resulta que la nueva Tierra vuelve a llegar en una nueva conjunción Venus-Sol, además en Virgo. Y esto vuelve a hacer el cálculo de las probabilidades
incluso superior. Se requiere 1.000.000 de creaciones para que se cumpliera una sola vez esta señal con el movimiento de las estrellas. Bueno, entonces las señales astronómicas de esta nueva opción son el día 11, 12 de abril, 13 de abril incluso, es la conjunción Júpiter-Sol en Piscis, que son en espejo de Virgo, la víspera del milagro o el día del milagro incluso. El día 21 del 3 del 2024, el pacto entre muchos, hay una conjunción en la que interviene Saturno y Venus. Siempre está interviniendo la Virgen en todas estas conjunciones. El 12 de agosto, el 9 de Av, hay una conjunción de Venus y el Sol en Leo, y es la abominación. El día del castigo, 7 del 10, hay una conjunción donde vuelve a intervenir Venus con Mercurio, y es en Virgo. Y el día 18 al 20, del 20 principalmente, del 10, del 30, que es el final de los tabernáculos, el 23 de Tirri, hay una otra conjunción que además es Venus con el Sol, en Virgo, que es la nueva Tierra. Ya después hay nuevos cielos, nueva Tierra, por tanto no hay más señales con los viejos astros. Se va a terminar en Pascua, pero ya no va a ser los viejos astros los que midan, los que encuentren con sus señales esa nueva Pascua final. La última señal de estos viejos astros está el último día de la aparición de la nueva Tierra, en donde, ya he hablado muchas veces de esos 9 hechos que conforman la segunda venida de nuestro Señor. Entonces, hasta ahora hay 2 soluciones posibles. Yo no digo que vaya a ser una u otra, solo digo que una tiene en este momento más peso que otra, pero no digo que sea imposible. Si el año del milagro se une al año de la abominación, la única opción posible hasta el 2035 es que el 2015 ya fue el pacto entre muchos, 2010, 15, 16, no recuerdo, 2018-19 será el aviso y entonces las primicias tienen como tiempo de emisión 3,5 años y de formación solamente 1 año o menos, porque estamos a menos de 1 año de esta fecha del milagro y del aviso. El milagro será en el 19 y no hay 7 años tras la invasión de Gog. En el 22 sería el 1 o el 15 de Tirri, el fin de los tiempos, que sería la Navidad, para seguir la profecía de Nueva Santa Montaña. Y el 2023 ya sería la nueva época. Sin embargo, si el año del milagro no se une al año de la abominación, la única opción posible hasta el 2035, al menos, no he querido seguir indagando hasta cuándo se podría volver a ocurrir algo de esto, el 2022-23 sería el aviso y las primicias tendrían 7 años de emisión y hasta 4 años y medio de formación, de formar ese grupo de 144.000 desde hoy. Del 2023 sería el milagro y ahí da tiempo a los 7 años tras la invasión de Gog, y también en ese año sería el pacto entre muchos, que puede ser oculto perfectamente. En el 2027 sería la abominación. En el 2030 el día de Tirri sería la verdadera Navidad, porque es la que coincide en lunes, y el fin de los tiempos, el castigo, y en el 2031 la nueva época. Esta opción es la única en la que se cumple el plazo de 7 años de Ezequiel 39. Y esta opción tiene 5 señales astronómicas en fechas clave, frente a una solo en fechas clave de esta. Y en 4 de esas interviene Venus y en 3 interviene Virgo.
Hay dos señales, además, la del 9 de Av y la del 20 de octubre, o 23 de Tirri, cuyas probabilidades serían superior al tiempo de la creación. Además, por supuesto que se pueden calcular otra serie de fechas que son dependientes de estas 5 principales. A partir de quedan otros muchos sucesos que están profetizados que se pueden intentar situarse temporalmente, como por ejemplo la aparición de las primicias y de los 2 testigos, la invasión de Gog, el aviso o iluminación interior con una gran catástrofe astronómica que incluye el vuelco de la Tierra, la aparición del falso profeta y del anticristo, con el cisma de la Iglesia, con ese engaño del anticristo, los 4 primeros sellos del Apocalipsis, que incluyen pues la crisis económica, las guerras, la llegada del anticristo, etc. Las 6 trompetas del Apocalipsis, que incluyen pues también fenómenos astronómicos, choques de meteoritos, etc. La batalla de Armagedón también puede situarse. El juicio de las naciones, la segunda Pentecostés. Bueno, realmente ya está casi dicho cuando es la segunda Pentecostés y el juicio de las naciones, pero no me he entretenido en este vídeo en hacerlo. En otros trabajos posteriores pues iré detallando todas estas posibilidades. Ahora bien, tampoco esperen que tenga esta tarea como prioritaria, porque mi prioridad no es el cuándo de los acontecimientos, sino el qué. Es decir, su contenido y significado, y especialmente la aparición de las primicias. A todos los que vigilamos, lo que nos interesa es ser elegidos por nuestro Señor para esta misión de las primicias, que va a convertir pues a mucha gente. Pues nada más, les pongo para terminar de nuevo esta imagen de los Reyes Magos esculpida en el ataúd donde están sus reliquias en la catedral de Colonia, porque creo que este comentario de hoy rehabilita a la astronomía sagrada y al trabajo que ellos hicieron para la segunda. Ellos lo hicieron en la primera venida de nuestro Señor, y ahora pues se ve que también es de gran interés para la segunda venida, porque los cielos narran la gloria de Dios. Nada más, muchas gracias y les espero en el próximo comentario.